dos héroes enfrentan la muerte. Se levantará uno de entre la gente común, sin espada ni autoridad, y contra él no podrán prevalecer. Juan Haas había nacido en un hogar humilde y quedado huérfano a temprana edad por la muerte de su padre. Su piadosa madre, considerando que la educación y el temor de Dios eran las posesiones más valiosas, trató de proveerle esta herencia a su hijo. Haas estudió en la escuela provincial y luego, por caridad, fue admitido en la Universidad de Praga. Haas miraba con buenos ojos las reformas propiciadas. Aunque él no lo sabía, ya había entrado en una senda que lo llevaría muy lejos de Roma. En su calabozo Haas previó el triunfo de la fe verdadera. Cuando se encendieron las llamas en torno a él, comenzó a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y así continuó hasta que su voz fue silenciada para siempre. Sin embargo, la sangre de otro testigo debía hablar de la verdad: Jerónimo. La sangre de otro testigo debía hablar de la verdad. Jerónimo había exhortado a Haas a mantener el valor y la firmeza, declarando que si cayera en peligro, él se apresuraría en su ayuda. Al enterarse del apresamiento del reformador, el fiel discípulo se preparó para cumplir con su promesa. Sin un salvoconducto, se puso en marcha hacia Constanza. Al llegar, se convenció de que solamente se había expuesto a sí mismo al peligro, sin la posibilidad de hacer nada por Haas. Huyó entonces, pero fue arrestado y traído de vuelta, encadenado. En su primera aparición ante el concilio, sus intentos de responder fueron apagados con gritos: ¡Tírenlo a las llamas! ¡Tírenlo a las llamas! Fue arrojado en un calabozo y alimentado con pan y agua. Las crueldades de su encarcelamiento le acarrearon enfermedad y amenazaron su vida. Pero como sus enemigos temieron que la muerte lo librara de sus manos, lo trataron con menos severidad, aunque permaneció preso durante 1 año. Como la violación del salvoconducto de Haas había despertado una tormenta de indignación, el concilio determinó que en lugar de quemar a Jerónimo, lo obligarían a retractarse. Se le ofreció la alternativa de retractarse o morir en la hoguera. Debilitado por la enfermedad, por los rigores de la prisión y por la tortura de la ansiedad y la incertidumbre, separado de amigos y desmoralizado por la muerte de Haas, la fortaleza de Jerónimo se rindió. Se comprometió a adherir a la fe católica y a aceptar la decisión del concilio al condenar a Wycliffe y a Haas, exceptuando sin embargo las sagradas verdades,
que ellos habían enseñado. Pero en la soledad del calabozo vio claramente lo que había hecho. Pensó en el valor y la fidelidad de Jas y reflexionó en su propio abandono de la verdad. Pensó en el Maestro Divino que por su causa había soportado la cruz. Antes de retractarse, había hallado consuelo en la seguridad del favor de Dios, aún en medio del sufrimiento. Pero ahora el remordimiento y la duda torturaban su alma. Sabía que debía retractarse de otras cosas antes de que pudiera estar en paz con Roma. El camino en el que estaba entrando podía terminar solamente en la apostasía total. Pronto fue llevado de nuevo ante el concilio. Su sumisión no había satisfecho a los jueces. Jerónimo podía preservar su vida únicamente abandonando la verdad sin reserva alguna. Pero él ya había resuelto confesar su fe y seguir a su hermano mártir hasta las llamas. Renunció a su primera retracción y estando a punto de morir, solemnemente exigió la oportunidad de hacer su defensa. Los prelados insistieron en que sencillamente afirmara o negara los cargos hechos contra él. Jerónimo protestó contra una injusticia tan cruel. Me han tenido encerrado durante 340 días en una espantosa prisión, dijo él. Ahora me traen delante de ustedes y prestan atención a mis enemigos mortales mientras se niegan a escucharme. No falten a la justicia. En cuanto a mí, soy solamente un pobre mortal. Mi vida casi no tiene importancia, y cuando los exhorto a no proceder a una sentencia injusta, hablo menos en mi favor que en el de ustedes. Por fin se le concedió su pedido. En presencia de sus jueces, Jerónimo se arrodilló y oró para que el Espíritu Divino dominara sus pensamientos, con el fin de no hablar nada en contra de la verdad o que fuera indigno de su Maestro. En aquel día se cumplió la promesa. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Por un año entero Jerónimo había estado en un calabozo, sin poder leer o siquiera ver. Sin embargo, sus argumentos fueron presentados con tanta claridad y poder como si no hubiera sido perturbado por la imposibilidad de estudiar. Señaló a sus oyentes la larga línea de santos nombres condenados por jueces injustos. En casi cada generación, los que trataban de elevar al pueblo de su época habían sido despreciados. Cristo mismo fue condenado como un malhechor en un tribunal injusto. Jerónimo ahora declaró su arrepentimiento y testificó de la inocencia y la santidad del mártir Jas. Lo conocí desde la niñez, dijo. Era un hombre excelente, justo y santo. Fue condenado pese a su inocencia. Yo estoy listo para morir. No me retractaré ante los tormentos que mis enemigos
y falsos testigos me han preparado. Ellos algún día tendrán que rendir cuenta de sus fraudes ante el gran Dios a quien nadie puede engañar. Jerónimo continuó: de todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tan tremendamente sobre mí y me causa tan agudo remordimiento como el que cometí en este lugar fatal, cuando ratifiqué la infame sentencia pronunciada contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Hus, mi maestro y mi amigo. Sí, lo confieso de todo corazón y declaro con horror que desgraciadamente fui un cobarde cuando, aterrorizado por la muerte, condené su doctrina. Por lo tanto, suplico al Dios omnipotente se digne perdonarme mis pecados, y en particular el más infame de todos. Señalando a sus jueces, dijo firmemente: ustedes condenaron a Wycliffe y a Juan Hus. Las cosas que ellos han afirmado y que son irrefutables, yo también las pienso y las declaro igual que ellos. Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de rabia, gritaron: ¿qué necesidad hay de más pruebas? Hemos visto con nuestros propios ojos al más obstinado de los herejes. Imperturbable frente a la tempestad, Jerónimo exclamó: ¿qué? ¿Suponen que le tengo miedo a la muerte? Me han tenido un año entero en un calabozo espantoso, más horrible que la muerte misma. No puedo expresar mi asombro hacia una barbarie tan grande contra un cristiano. De nuevo rugió la tormenta de furia y Jerónimo fue arrastrado hacia la prisión. Sin embargo, había algunos que fueron profundamente impresionados por él y desearon salvarle la vida. Dignatarios lo visitaron y le aconsejaron que se sometiera al concilio. Le presentaron brillantes perspectivas como recompensa si lo hacía. Pruébenme con las sagradas escrituras que estoy en error, dijo él, y me retractaré. Las sagradas escrituras, exclamó uno de los que lo tentaban. ¿Ha de juzgarse entonces todo por ellas? ¿Quién puede entenderlas antes de que la Iglesia las interprete? ¿Son las tradiciones de los seres humanos más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador?, replicó Jerónimo. Hereje, fue la respuesta. Me arrepiento de haberte implorado tanto tiempo. Veo que estás dominado por el diablo. Antes de mucho fue conducido al mismo lugar en el que Hus había dado su vida. Fue cantando por el camino, mientras su rostro brillaba con gozo y paz. Ya no estaba aterrorizado por la muerte. Cuando el verdugo, a punto de prender la hoguera, se le acercó por detrás, el mártir exclamó: «Pon el fuego delante de mi cara. Si tuviera miedo, no estaría aquí». Sus últimas palabras fueron una oración. Señor, Dios Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, pues tú sabes que siempre he amado tu verdad. Las cenizas del mártir fueron recogidas y como las de Hus,
las arrojaron al Rin. Así perecieron los fieles portaantorchas de Dios. La ejecución de Hus había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera declaró que él había sido un fiel maestro de la verdad. Se acusó al concilio de asesinato. Sus doctrinas atrajeron más atención que al principio y muchos fueron inducidos a aceptar la fe reformada. El Papa y el Emperador se unieron para aplastar el movimiento y los ejércitos de Segismundo fueron despachados contra Bohemia. Pero surgió un libertador. Ziska, uno de los generales más capaces de su época, fue el líder de los bohemios. Confiando en la ayuda de Dios, ese pueblo hizo frente a los ejércitos más poderosos que pudieran traer contra ellos. Una y otra vez el emperador invadió Bohemia, solo para ser repelido. Los husitas no le tenían miedo a la muerte, y nada podía oponérseles. El valiente Ziska murió, pero su lugar fue ocupado por Procopio, que en cierto sentido era un líder aún más capaz que él. El Papa proclamó una cruzada contra los husitas. Un ejército inmenso se precipitó contra Bohemia, solamente para sufrir una terrible derrota. Se proclamó otra cruzada. En todos los países papales de Europa se reclutaban hombres y se reunió dinero y municiones de guerra. Multitudes acudieron a defender el estandarte papal. El vasto ejército penetró en Bohemia. El pueblo se reunió para rechazarlo. Los dos ejércitos se acercaron mutuamente hasta que solamente un río los dividía. Los cruzados constituían una fuerza muy superior, pero en lugar de lanzarse a pasar el río para entablar la batalla contra los husitas, a quienes habían venido a hacer frente desde tan lejos, se mantuvieron en su lugar, observando en silencio a los guerreros. Repentinamente un terror misterioso cayó sobre ese ejército. Sin dar un solo golpe, esa tremenda fuerza se disolvió y se esparció, como empujada por un poder invisible. El ejército husita persiguió a los fugitivos y un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. La guerra, en lugar de empobrecer a los bohemios, los enriqueció. Pocos años más tarde, bajo un nuevo papa, se emprendió aún otra cruzada. Otra vez un enorme ejército entró en Bohemia. Las fuerzas husitas emprendieron la retirada, atrayendo a los invasores más al interior del país e induciéndolos a creer que ya habían ganado la victoria. Por fin el ejército de Procopio avanzó para presentarles batalla. Tan pronto como oyeron el son del ejército que se les aproximaba, aún antes de que los husitas estuvieran a la vista, de nuevo el pánico se apoderó de los cruzados. Príncipes, generales y soldados rasos arrojaron sus armaduras y huyeron en todas direcciones. La derrota fue completa y de nuevo un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera, por segunda vez, un ejército de hombres aguerridos, preparados para la batalla,
huyó sin asestar un golpe contra los defensores de una nación pequeña y débil. Los invasores fueron dominados por un terror sobrenatural, el que hizo huir a los ejércitos de Madián ante Gedeón y sus 300 hombres. Nuevamente había extendido su brazo. Los dirigentes papales por fin recurrieron a la diplomacia. Una traición entregó a los bohemios al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer las paces con Roma. 1. La predicación libre de la Biblia. 2. El derecho de toda la Iglesia a participar tanto del pan como del vino de la comunión y el uso del idioma nativo en el culto divino. 3. La exclusión del clero de todos los cargos seculares y de todo puesto de autoridad. Y 4. En caso de crímenes, la jurisdicción de las cortes civiles sobre clero y laicos por igual. Las autoridades papales estuvieron de acuerdo en que los 4 artículos debían ser aceptados, pero el derecho de interpretarlos debía pertenecer al concilio, en otras palabras, al Papa y al emperador. Roma ganó por falsedad y fraude lo que no había podido ganar por la guerra. Dándole su propia interpretación a los artículos husitas, así como a la Biblia, pudo tergiversar el significado para cumplir sus propósitos. Un gran número del pueblo de Bohemia, viendo que sus libertades habían sido traicionadas, no aceptó el pacto. Surgieron disensiones y luchas entre los bohemios mismos. El noble Procopio cayó y las libertades de Bohemia llegaron a su fin. De nuevo los ejércitos enemigos invadieron Bohemia, y los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de una sangrienta persecución. Sin embargo, su firmeza era inconmovible. Aunque obligados a buscar refugio en las cavernas, seguían reuniéndose para leer la palabra de Dios y unirse en adoración a Él. Por medio de mensajeros enviados secretamente a diferentes países, llegaron a saber que en medio de los Alpes había una iglesia antigua que se basaba en las Escrituras y que protestaba contra las corrupciones idolátricas de Roma. Con gran gozo entablaron correspondencia con los cristianos valdenses. Fieles y firmes al Evangelio, los bohemios, aún en la noche de su persecución y en la hora más sombría, dirigieron su mirada al horizonte como quienes aguardan la mañana.